¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro 29, el estelar de las 8 en su sistema aire cable. Y esta noche vamos a platicar, tenemos el honor de recibir aquí, nos honra con su presencia, la escritora contemporánea mexicana Guadalupe Loaesa, autora de libros como Las niñas bien, La reina de Polanco, Mi novia la tristeza. Y hace un momento platicaba con la señora Loaesa, Compro, luego existo. Luego existo. Y después escribí debo, luego sufro. Luego sufro, ¿no? Exacto. Libros que fueron escritos en los 80. En los 80. Algunos de sus... Primero, bienvenida aquí a nuestra casa, señora Loaesa. Algunos afirman que, son libros, no afirman, son libros en donde usted ironiza la clase burguesa supongo que del DF o de México. Pero del DF, de México en general. De México en general. Bueno, hay una intención en lo que escribo, ciertamente, ¿no? Porque al describirlas a estas compradoras compulsivas, que de alguna manera me estoy describiendo a mí misma, hay una intención. Las estoy, como se dice ahora, ventaneando, las estoy exponiendo con todas estas debilidades, porque es una debilidad el consumo así a ese extremo, pues es terrible, es una adicción. Entonces hay una ironía y el humor, pues en ese sentido es muy eficaz, porque de pronto la lectora se encuentra en la descripción. Con sí mismo, ¿no? Pues sí. Sí. Aunque el consumismo tiene lo suyo, ¿no? Mantiene a veces la economía funcionando bien. Bueno, desde luego, ese es el objetivo principal. Todos somos compulsivos en algún momento de nuestra vida o en algunas áreas específicas de compra. Exactamente. Pero lo malo es cuando comienza uno a gastar más que que se eleva más que el presupuesto que tiene usted, que cuando comienza a deber, cuando comienza usted a hacer cheques posfechados y está usted siempre en déficit. O comprar cosas que ya no necesitan, la verdad, que no son las señoras que, no sé, tienen una compulsión por comprar zapatos, tienen 30 pares de zapatos y quieren tener 35 pares de zapatos. No he conocido ninguna que no tenga esa adicción a los zapatos. A los zapatos. No he conocido hasta ahorita ninguna, todos tienen. Sí. Porque se diseñan los productos los complementos de vestir van en función de que, los hombres tenemos un par de zapatos, ¿no? A lo mejor unos tenis, unos zapatos color café y unos zapatos color negro. ¿Estamos de acuerdo? La mujer compra un vestido y luego ese vestido genera una compra adicional. Si lleva un cinto, hay que comprar un cinto. Pero ahora resulta que tengo que comprar unos zapatos para ese vestido. Claro, no, y además los fabricantes, los comerciantes, perciben esta adicción esta inclinación por los zapatos. Entonces son zapatos ahora con plataformas, tacones muy altos, son muy caros, son zapatos muy fantasiosos y hay líneas espléndidas. Desde luego que sí, pero acuérdense que en las salas de mercadotecnia de las empresas se genera precisamente ese manipuleo psicológico para hacernos pensar que tenemos esa necesidad. Claro que sí, las revistas, nos dejamos influenciar por esa... Nos creamos muchas necesidades, porque pensamos que si vamos a tener esos zapatos con taconzote, vamos a ser mucho más jóvenes, más modernas, más sofisticadas, y porque la amiga lo tiene, y porque... Y a lo mejor así es, ¿eh? A lo mejor así es, no. Yo creo que siempre ha sido así, ¿eh? Yo creo que esta idea del consumismo ha cambiado mucho por la publicidad. Antes no había el concepto de la publicidad que penetrara tanto. Y por la masificación de la producción de ciertos artículos también. Exactamente. Me decía un amigo que Norteamérica es única, dice, mira, el perfume que usa la primera dama, ese mismo que usa una de mis asistentes, que es muy modesta, dice, leyó, dijo, pero le da ilusión. Obviamente la primera dama no le costó gran cosa comprarlo, ella sí tuvo que ahorrar, pero al final de cuentas, dijo, las dos están usando el mismo perfume. Claro, y porque se vuelve aspiracional. Sí, así es. Se vuelve aspiracional. No hay nada de malo en el consumismo mientras no te comas lo que no tienes. Lo que no tienes, exactamente. Y que te endeude y afecte a otros. Ahora usted empieza con sus libros precisamente ironizando esa sociedad burguesa de México, que todavía hay y muchas. Con las niñas bien. Primero fue las niñas bien. Ese salió mi primer texto en el 1+1, que era un periódico de izquierda,
Entonces ahí sí la intención luego se percibió, se advirtió muy rápidamente. Salió en 83 el primer artículo de Las Niñas Bien, y ya en forma de libro en 85. Entonces ya cumplió pues 27, 28 años ese libro. Y en ese libro sí exhibí a esta clase burguesa, a estas niñas bien. Bien, ¿cuándo le nace a usted la afición pasión por escribir? Yo creo que desde muy joven, me acuerdo que mi padre me regaló el diario de Ana Frank con un diario. El diario de Ana Frank, aquella judía irlandesa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces me impresionó mucho la novela y luego empecé a escribir en el diario, ya cuando se me acabó el diario, cualquier papel que encontraba por ahí. Y luego cuando viajé, muy joven, me fui a Canadá, a Montreal, Canadá, a los 17 años. Entonces ya escribía largas epístolas. Bien. Y entonces ahí yo creo que había una gana por expresarme, por comunicarme con el otro, por lo que dice Cortázar, por tender ese puente con el lector. Y después pues entré al taller de Elena Poniatowska, ¿sí? Que fue en los años 80, primeros 80, y ya ahí me di cuenta que pues, era efectivamente mi vocación, ¿no? Tu vocación era escribir. El escribir. Era escribir. Bueno, y lo he seguido haciendo muy bien. Pues mire, ya no puedo dejar de hacerlo, creo que escribo las 24 horas del día, porque aunque sueño con relatos, sueño con estoy en una tienda y observo y digo cómo me gustaría escribir sobre esta persona. O el otro día fui un domingo a un centro comercial allá en México y fui a comer rápidamente a Sanborns porque tenía que ir al salón. Bueno, entonces me di cuenta que había muchas señoras solas con niños y muchos señores solos con niños. Ya el concepto de familia ha variado un poquito, ¿no? Entonces me puse a observar una cuyo hijo estaba enfermo, tenía yo creo que un síndrome muy fuerte, y me di cuenta que tenía una expresión muy triste, no lo miraba, no le prestaba atención, el niño estaba como distraído, y cada uno por su lado, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo será la vida de esta señora? Entonces está uno escribiendo todo el tiempo, luego me puse a observar otra pareja a mi lado, y era una mujer como de 50 y tantos años, que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y estaba tratando de seducir a su pareja, ¿no? Como que, y yo dije, ay, pobre, a lo mejor hacía mucho que no salía con un señor, o porque ella se lucía y intentaba hacerlo reír. Y él con unos tirantes le escuchaba con mucha indiferencia, ¿no? Pues ahí había un cuento. En cada mesa de Sanborns había un cuento. Una historia que merecería ser contada. Qué interesante. Sí, Oiga, otra pregunta que le voy a hacer, porque tenemos muy poco tiempo y aquí el universo de preguntas es infinito, pero no podemos hacerlas todas. Dicen que usted es francófila. ¿Soy francófila? Francófila, cada vez más, qué horror. ¿Sí? Cada vez más. Sí, porque Francia para mí es mi segunda patria. Leyendo algún artículo sobre usted en un periódico norteamericano, y es francófila por excelencia. Es más, no tan solo es francófila, sino que usted posee la medalla de honor de la Legión. Oiga, ese es un galardón que no a cualquiera se le otorga. No a cualquiera, yo no podía creer cuando me avisó el Primero embajador. me sorprendió el galardón y después me sorprendió que fuera usted mujer, es decir, normalmente no son mujeres quienes reciben la medalla de la Legión de Honor. Exactamente, porque se llama precisamente eso, un galardón del caballero, pues. Sí, caballero de la Legión de Honor. El caballero de la Legión de Honor. Entonces yo decía, bueno, pues soy caballerosísima. Pero qué interesante, y supongo que usted tiene que pedir permiso para recibirla, ¿no? Hay que pedir permiso a Relaciones Exteriores, primero para recibirla y después para aportarla en un momento dado. Exacto. Pero esa es otra historia, ¿no? Exactamente. Pues no muchos mexicanos, yo no sé cuántos mexicanos tengan la medalla de la Legión de Honor. Somos, creo que, legionarios, porque así nos llamamos, no legionarios de Cristo, que no tiene nada que ver, sino que no, legionarios de la medalla, de esta presea, como usted dice, que es tan importante, esta condecoración. Condecoración, ¿no? Es una condecoración. Creo que somos 220. ¿Mandí? 220. Entre ellas está Elena Poniatowska, Carmen Aristegui, políticos, como ejemplo, está Natividad González,
fue gobernador de Nuevo León, en fin, hay varios, son 220, Agustín Legorreta, también está desde luego Carlos Fuentes, lo acaba de recibir, creo que también está otro periodista mexicano, ahorita creo que Jorge Cepeda Patterson, en fin, se me va. Hay varios Ya, mexicanos sí. pero me sorprendió mucho. ¿Por qué francófilo y cada día más? Pues porque mi madre se educó con las monjas francesas que llegaron a México en 1907, convocadas por don Porfirio Díaz, porque había una comunidad francesa muy importante y Porfirio Díaz era muy afrancesado. Y entonces esta comunidad, varios de sus representantes fueron con don Porfirio y le dijeron, necesitamos que nuestros hijos tengan educación francesa. Entonces vinieron unas monjas de la congregación de San José, de Lyon, Francia, y mi mamá fue de las primeras generación. Mi madre nace en 1912, entonces, pues imagínese usted que en 1918, pues a los 6 años la han de haber metido. Entonces, bueno, en 1918, ya mi madre estaba con las monjas francesas, que le impresionaba mucho porque muchas de ellas habían perdido a su padre en la Primera Guerra Mundial, o a sus hermanos, a sus novios, en fin. El caso es que yo después fui al mismo colegio que mi madre, y luego me casé con un francés. Entonces mis hijos son franceses, y luego trabajé por una empresa muy importante francesa que se llama Nina Ricci. Fragancias. Las fragancias. Aires del tiempo, ¿se acuerda? Esa ha sido la marca legendaria. Legendaria, Aires del Tiempo, exactamente. Sí. Y entonces, pues, soy totalmente francófila. ¿Qué le llama la atención de Francia como país? Todo, pero en primer lugar, la literatura. Su historia, evidentemente, sí, su historia, ¿no? Y aparte la literatura, la historia de las ideas, los enciclopedistas. Sí, porque Sí. el mundo tal y como lo concebimos se lo debemos a los franceses. A los franceses, sin ¿no? duda alguna, Todo ¿no? este concepto de libertad, de igualdad y de fraternidad, que es el lema de Francia. Me gusta mucho su forma la estructura intelectual de los franceses. Soy admiradora de Simone de Beauvoir, una gran feminista. También de Colette, una gran escritora de principios del siglo XX. Me encanta la música francesa de una cierta época, Charles Trenet. Bueno, en mi teléfono tengo Douce France. El mar es la melodía más famosa de El mar, sí, la mer. Otras francesas, Nabur, también. Edith Piaf, Edith Piaf es única, ¿no? Así es que todo lo que es Francia, el cine francés, me encanta el cine francés. Entonces, muchas manifestaciones artísticas, Rodin, los pintores franceses, los músicos franceses, la música barroca francesa. Entonces, eso es algo que agradecerle a Slim, ¿no? Que gran parte de la obra de Rodin lo podemos observar. Exactamente. Y de Camille Claudel, también Camille Claudel. Entonces, pues Francia es un país, mire, todos los escritores latinoamericanos en los años 60 se fueron a vivir a París. Decía Carlos Fuentes, que es donde conoció a otros escritores latinoamericanos, y Julio Cortázar, José Donoso, desde luego Borges, todos los pintores, escritores, si no pasan una temporada en París, no consolidan exactamente lo que es la pintura. Bueno, Toledo, Tamayo estuvo en París. Y en la música también, ¿eh? La música también. Sí, ahora, Estados Unidos, por supuesto, pues es otra cultura. Es otra cultura. No podemos comparar porque son culturas bien diferentes, ¿no? Supuesto, a lo mejor podríamos comparar con Canadá, con ciertas partes de Canadá, pero no con Estados Unidos. No, Estados Unidos también tiene, yo soy muy nostálgica de la música norteamericana, de Estados Unidos, del cine norteamericano. Bueno, ¿qué podemos decir del cine? Nadie hace mejores películas que Hollywood, ¿eh? Eso es un hecho, ¿eh? Eso no lo podemos. Yo creo que es la ventaja competitiva más grande que tiene Norteamérica. Sí, yo creo que sí. Y a través del cine, pues ha penetrado en su cultura de muchas formas. Entonces, desde chiquito usted tuvo contacto con la cultura francesa. Yo veía que mi mamá se quedaba hasta muy tarde la noche oyendo a Charles Trenet o a Jean Sablon, y yo estaba en mi cama y decía, ay, ahorita va a venir esta, porque me las aprendía casi de memoria, en el orden en que iban a cantarse. Entonces, ay, ahorita va a venir esta me encanta, la de Patachou. Y me dormía muy tarde porque mi mamá estaba escuchando su música hablando por teléfono.
Sí, en aquel entonces los discos eran de 78 revoluciones. Exactamente. Había que cambiar de aguja cada 5. Había que cambiar. No, y a veces quedaba nada. Sí, Yo decía, voy a bajar a corregir el disco, ¿no? Pero, y bueno, y mi madre era muy chistosa porque decía, les voy a repetir las últimas palabras de Juana de Arco. Yo decía, ay, bueno, que se acuerde de las últimas. Digo, mamá, ¿y por qué no te acuerdas de las últimas palabras de Juárez? Ay, ¿de quién? Yo, de don Benito Juárez. Ay, pero para nada. Digo, ¿por qué Juana de Arco? Bueno, de Leona Vicario. Sí. Es que era muy, muy francófila mi madre. Sí, y algo heredó usted de este. Algo heredé. Yo creo que es una manera de relacionarme con ella, ¿no? A través de este amor por Francia. Porque cada vez que llego a París, lo primero que hago al bajar del avión es gracias, mamá, de que me diste todos los elementos para amar y entender este país. Este país que es muy especial, ¿no? Sí. Yo tengo un amigo que dijo, fíjate que no me gustaron las crepas que venden en la calle en París. Ay, qué horror. Fue lo que me dijo. Bien. Y el segundo compañero que iba a regresar me dijo, oye, es apabullante el Louvre. No puedes creer toda la colección sí. de las manifestaciones humanas que están en el Louvre. Esto es increíble. Hay que ir varias veces. Dije, entonces, una concepción de París muy diferente entre uno y otro, sí. Pero en realidad los franceses tienen mucho que aportar. ¿Y también es amante de la gastronomía francesa? Sí, cómo no, porque estamos hablando de los trenes, de los aviones, constructores de aviones, de coches, por supuesto. Bueno, los primeros exportadores de perfumes, aunque ya el mercado de Estados Unidos les está haciendo muchísima competencia, lo que se refiere a perfumes y moda y demás. Pero ahorita que me mencionó el nombre que trabajó usted para Nina Ricci, me acordé inmediatamente de Aires del Tiempo, ¿no? Aquel aroma que no es de Nina Ricci, porque ahora hay uno que se llama Nina. Pero ya no pertenece a la familia de Roberto Ricci, ya vendieron la empresa. Bueno, ya Avon fue comprada, Giorgio fue comprada por Avon. Exactamente. Y esas son fusiones entre compañías. Yo fui representante de esta marca 15 años. Entonces yo iba a ver cómo se hacía un desfile de moda, se creaba una colección y cómo se fabricaba el perfume. Yo llegué a ir a la fábrica, como los envases eran de Lalique, cristal Lalique, y para sellarlos, para que no se perdiera la fragancia, usaban la matriz de los borregos, pues la telita esta, y con eso sellaban perfectamente bien el perfume. Aprendí muchísimo trabajando para Nina Ricci. Sí, cómo no, me acuerdo que eran los pleitos entre Cabuchart y Nina Ricci. Y luego Aires del... ¿cómo se llamaba este perfume? El de Cabuchart era... Cabuchart era se puso de mucha moda. Pero eran competidores, en los 60s. Como el Royal Secret, el Royal Secret que era de Germain Montiel, que era un aroma que también competía en ese rango. No, y bueno, desde luego Opium de Yves Saint Laurent. Opium de Saint Laurent, sí, también. Opium llegó a, todo olía a opio. Llegaba usted a un restaurante y la carne le sabía a opio. Porque era lo que usaban. Como la Casa de Dios respondía con el Poison. Con el Poison, eran aromas más o menos dentro del mismo esquema, ¿no? No, pero creo que Saint Laurent pasó. Y me acuerdo que los perfumistas todavía, no hay muchos en el mundo, No, como Francia no, Francia solo. Guerlain es la casa número 1 en ese sentido. Y eso nomás lo hacen con olfato, sí. ¿no? O sea, es una... Y bueno, tradicionalmente vienen de Grasse, de esta ciudad del sur de Francia, Grasse, donde crecen unas flores preciosas. También fue enviada a Grasse para ver cómo se hacía todo el procedimiento. Y así es que tengo ese amor por Francia por todas estas manifestaciones. Hace poco fui a una plaza que está en la Ciudad de México, es una plaza muy grande y está una boutique de Chanel. Sí. Creo que está por Polanco esa. Sí. Bueno. Y entonces tuve que llegar a una conclusión, lo mejor de Chanel no está en los Chanel que nos venden en las tiendas, sino los aromas que no están a la venta para el público en las demás tiendas de distribución, nomás las tiene Chanel. Nada más las venden en la boutique. Sí, hay una que se llama Coromandel. Coromandel. Oh. Es una fragancia maravillosa, increíble. Empecé a buscarla, no la encontré, al menos a la venta en ninguna parte, pero en la boutique de Chanel. Sí, la encontró. Sí, vea usted la vida de Coco Chanel, de Gabrielle Chanel. Sí, una vida azarosa, fantástica. Interesantísima. Aunque era
tenía sus claros oscuros, como todos los personajes. Yo creo que todos en la vida tenemos algún momento. No, pero ella era, trabajaba para los nazis, entonces ya me decepcionó Coco Chanel. Pero muchos trabajaron para los nazis también. Sí, cierto. Sí, pero no Roberto Ricci. No hasta von Karajan trabajó, o al menos se le acusó de haber trabajado para con los nazis. Y fue el ícono de... Günter Grass, el autor de Tambor de hoja de lata también. O sea, pero es que o estaba o no estaba. Pues era su circunstancia, ¿no? De ese momento. Cuando no le querían dar el asilo político en Estados Unidos a este trompetista, que es el mejor del mundo, Arturo Sandoval, cuando se sale de Cuba en una de las giras de la banda, se sale y Estados Unidos, dice, es que le dice el embajador de Estados Unidos, es que usted no, usted aquí tenemos registros de que usted está en el Partido Comunista. Y dijo, es que si no estaba en el Partido Comunista, no tenía trabajo. Dijo, eso es todo, y todos están en el Partido Comunista. Y total, ya por Dizzy Gillespie logra entrar. Pablo Milanés, todos ellos. Nada más que Milanés se quedó en Cuba, pero Paco de Rivera y salieron. Se salió y luego se trajo a Arturo Sandoval, y al año ganó el primer Grammy en los Estados Unidos, profesor de música en el Conservatorio de la Universidad de Miami. Fíjese. Y tiene un barecito muy coquetón ahí. Es como Celia Cruz. También. Es lamentable que tengan que salir de sus países. ¿Se acuerdan? Los gusanos. Sí, salirse del país para... Estamos conversando esta noche aquí en Foro 29 con la escritora mexicana Guadalupe Loaesa. Vamos a la pausa y regresamos en un minuto. Tenemos esta conversación con la escritora mexicana Guadalupe Loaesa, una de las mujeres más destacadas y de mayor influencia en este país. Señora Loaesa, ¿cómo ve a México? Después del 85 entramos en una democratización que todavía no terminamos y quizás con muchas imperfecciones, pero al final de cuentas entramos a un nuevo México, y así lo escribió usted alguna vez. Sí, hemos logrado muchas cosas, entre ellas la libertad de expresión, la participación de la mujer cada vez más, de una forma más activa. Ya la mujer se le escucha obviamente mucho más que antes, grandes periodistas, todavía nos falta porque no tenemos muchas gobernadoras, todavía, pero ahora con este nuevo decreto del 50 y 50, pues vamos a tener mayores oportunidades, y eso yo creo que culturalmente nos va a cambiar mucho de una forma muy positiva. Incluso la mujer se va a sentir mucho más tomada en cuenta, mucho más estimulada para hacer una labor social o para participar en la política. Yo creo mucho que las mujeres tenemos así esta gana de lograr nuestros fines, que somos capaces de todo con tal de lograrlos. Y creo mucho en la mujer mexicana. Me gusta mucho su capacidad de adaptación, su creatividad, su sentido ético, su honestidad, su gana de superarse, autosuperarse constantemente. Me llama mucho la atención de las mujeres mexicanas, y su feminidad, y cómo saben conciliar ser madres, ser hijas, pero a la vez ser grandes militantes y grandes líderes de muchas asociaciones, muchas agrupaciones de mujeres. Bueno, aquí tienen ustedes un Instituto de la Mujer, liderado por Ninfa Cantú, y precisamente el 3 de noviembre va a haber un congreso, el primer congreso del Instituto de la Mujer aquí, invitando a todo el Estado, con los representantes de todo el Estado. Y bueno, eso es muy estimulante. Yo que empecé a escribir en los 70s, primeros 80s empecé a escribir, pero no había nada, no había agrupaciones de mujeres, la mujer votaba según el marido, según el padre, en fin, era otra situación. Son cuestiones culturales. Pero ¿de veras cree usted necesario que se llevara a nivel de legislación las cuotas de género? Absolutamente. En algunos otros países no existen. Y no existe, pero aquí... Sin embargo, llegan sí. a ser presidentes de la República. Pero fíjese que aquí es un inicio algo, y yo creo que culturalmente
nos va a cambiar mucho las perspectivas de las cosas de género, mucho para las nuevas generaciones, para los hombres, y porque hubo este incidente horrible de las Juanitas, que fue espantoso, ¿no? Como se lanzan a la política por la cuota, pero luego le dejan el lugar El al escaño varón. se lo dejan al marido. Se lo dejan al marido o a que quien sea, ¿no? Ahora, claro, hay otra inquietud, dice, bueno, es que ahora va a haber amantes de los políticos. Y así me preguntaba, ¿y usted qué opina que ahora van a ser apoyadas las amantes de los políticos o en los segundos frentes? Pues, ¿no? Lo que se llamaba antes la Casa Chica. Y dije, no, bueno, pues eso hay que investigarlo, denunciarlo, porque ahora con las redes sociales, también por eso México ha cambiado mucho, porque cuando hablamos de libertad de expresión, la verdadera canal de libertad de expresión en las redes sociales. No se ha podido todavía suprimir esto. No se va a suprimir. Y le pegan a todos. Y a todos, y bienvenida a las redes sociales, porque es una manera que exista este sentido de comunidad y de sociedad civil que es tan importante para nuestro país. No obstante, todavía, bueno, estamos en una espiral de violencia impresionante. Es una etapa muy difícil, muy, muy difícil para los mexicanos, porque lo que acaba de suceder en Iguala, en Guerrero, bueno, ha trascendido, ha aparecido en las primeras planas de todos los periódicos del mundo, y muestra una imagen muy negativa de nuestro país, una imagen de violencia, de brutalidad, de primitivismo, una imagen, ¿cómo es posible que se encuentren fosas, imagínense, estamos hablando de fosas clandestinas, fosas con... ¿Cómo es posible que desaparezcan 43 estudiantes, jóvenes, casi niños? Desaparecen. Y de pronto existe la duda que si van a estar en alguna de estas fosas clandestinas. Entonces, todos esos aspectos, esa violencia, porque ni siquiera es ideológica, no, es una violencia ideológica, al menos se pudiera tratar de entender. No es como en Colombia, la FARC, y todo eso. No, aquí es una violencia gratuita, brutal, muy primitiva, le repito, muy primitiva, y eso nos mina, nos daña. Y enterarse de tanta corrupción, de tanta impunidad en los tres partidos. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Que nos quita todo tipo de esperanzas, nos da ya en este sentido, y lo escribió Miriam Moscona, una gran poeta, Miriam Moscona, dice, nos está dando vergüenza decir que somos mexicanos, lo cual a mí en lo personal me llamó mucho la atención que lo dijera Miriam Moscona, porque su familia además es extranjera, pero no tiene nada que ver, es que es un sentimiento que nos está minando. Ya se está generalizando. El otro día me hizo una entrevista un reportero del periódico El País y me comenzó a hacer preguntas respecto a México. Me decía, yo le decía, después del 68, después de este crimen casi de Estado, pues estamos viviendo ahorita esto. Y de pronto se me salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque en ese sentido siento que México, hemos probado los tres partidos, los tres nos han decepcionado. En los tres hemos descubierto debilidades y atavismos terribles, ¿no? Terribles. Los mismos vicios siempre están presentes. Las fiestas de los panistas. Es la condición humana. La izquierda totalmente dividida, confrontada, y un sistema que nos gobernó durante tantos años y que buscamos todos los mexicanos la transición, y nos dimos cuenta que la transición no aportó nada a México, que fue lo mismo, sino peor, con los panistas. Entonces, a lo mejor nos faltó un pacto de la Moncloa, ¿no? A lo mejor nos faltó eso. Ellos lo hicieron mucho más rápido. Yo creo que el pacto de la Moncloa, qué bueno que lo menciona, porque es un ejemplo magnífico de cómo puede haber esa transición sin tantos... Yo creo que ¿sabe cuál es nuestro mal? Que no queremos a nuestro país. Yo creo que no es posible que nos estemos matando entre los mexicanos. Es curioso, aquí el libro que vengo a presentar del doctor Manuel San Miguel, hay un capítulo muy bonito que habla de los paisanos, de los que se van a trabajar del otro lado.
y cómo el racismo o el clasismo, cómo los despreciamos. Pero dice irónicamente son los que traen dinero a México después del petróleo. Sí, el ingreso por divisas, el ingreso las más remesas importante, le llaman pomposamente las remesas. Y dice, ¿cómo es posible que esos mexicanos tan leales, muy bonito capítulo, me conmovió mucho, tan leales aporten dinero a su país que los expulsó por falta de oportunidades, ¿no? Entonces estamos viendo que... Luego, cuando regresan los tratamos tan mal en la recepción. A los paisanos. Entonces seguimos con esos vales, pero fíjese, es una manera, no quiero decir que es una manera de ser del mexicano, porque no, tampoco podemos generalizar, no se debe generalizar, pero acabo de terminar un libro, una novela histórica, y para ello tuve que hacer mucha investigación sobre la intervención francesa. Ahora sí, nuestro 5 de mayo. Nuestro 5 de mayo. Y bueno, hice esta novela, me interesó, me gustó mucho, la escribí con una historiadora, y entre los cronistas que vinieron con los emperadores, con Maximiliano y Carlota, cuentan, porque había así como la marquesa Calderón de la Barca, que fue anterior, pero después hubo otras señoras que se ocuparon en describir el país al que llegaron. Entonces cuenta que Carlota, la emperatriz, para dar los bailes, estos famosos bailes, en el Palacio de Buenavista o en el Castillo de Chapultepec, en los baños ponía muchos, por ejemplo, polvos de arroz, horquillas, tenazas para las mujeres, para que incluso había costureras con sus tijeritas. El polvo de arroz para quitarse el brillo de para la cara. Para quitarse el brillo de la cara, ponían el carmín, que se le llamaba, en fin, había incluso, había todo para que la mujer se sintiera apoyada cuando fuera a descansar, o había, le digo, costureras y todo. Y de pronto dice que a partir de las 11 de la noche ya no había nada, ya todo se lo había llevado. Los polvos de arroz, las tijeritas, las horquillas, los peines, las tenazas, todo. Y que incluso después de los bailes se daba cuenta la emperatriz que se llevaban los pompones de las cortinas. Todo se llevaba. Entonces que esta reportera, esta cronista, comenzó a investigar, entonces que los mismos mexicanos decían, no, es que aquí todo el mundo roba, todo el mundo se lleva todo, todos los políticos se llevan todo, los expresidentes todos robaron. Estoy hablando de 1874. 1874. Pero a mí me impresionó tanto, bueno, y tan fue así, que yo vi la carta que le escribe Carlota a Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, y le cuenta, qué país tan extraño. Fue muy decente para calificarnos, ¿no? No, el adjetivo extraño es mejor a otro calificativo. Que todos se roban, todo se lo roban, todos se roban entre sí, y todos se tienen muy poca confianza. Y también le dice, me llama mucho la atención cómo los propios mexicanos se expresan de su país en términos muy hirientes y ofensivos, que a mí misma me ruboriza. Estamos hablando de 1864. 1864, cuando llegaron los emperadores aquí a México. Así es que es algo que tiene... Y es muy interesante ese libro. 150 años. Va a salir ya en diciembre. Se llama Pepita Mon Amour, porque encontramos la correspondencia del jefe de las tropas francesas, el mariscal Bazaine, que se casa con una mexicana, Josefa de la Peña y Azcárate, y aparece toda su correspondencia, y a través de su correspondencia vemos qué es lo que sucedía en aquel México del siglo XIX. Sí, porque siempre vemos las cosas que pasaron en el campo político y en el campo militar, pero lo que en realidad era la vida íntima de los emperadores, o la vida en cuadro chico, como decimos por aquí. Ahí va a salir todo. Ahí sale. Casi nadie conoce. Pero fíjese eso, ¿no? fíjese, todavía en 1847, cuando nos invadieron los Estados Unidos, que ondeaba la bandera, vinieron y se quedaron como un año y medio.
Y entonces los norteamericanos con esta mentalidad que tienen, organizaron el tráfico y ponían a la policía en la esquina, chiflaban con su silbato y todo. Entonces ya cuando se fueron decían los mexicanos, ay, no se vayan. Ay, no se vayan porque gracias a ustedes ya no vemos basura en las calles y ya hay basureros. Y además nos organizan el tráfico y además, ay, no se vayan. Ay, estamos en 1847. Fíjese nada más. Afortunadamente se fueron. Sí, desde luego que sí, se tenían que ir. Estamos conversando esta noche con la escritora mexicana Guadalupe Loaesa. Vamos a la pausa y volvemos en un momento. Y regresamos a esta conversación con la escritora mexicana Guadalupe Loaesa. Frecuentemente nos visita, nos da mucho gusto, hemos asistido a algunas de sus conferencias y pues hombre, nos consta su relación con la familia Cantú. Que no venga como extraña, sino que venga a casa. Así es, así me siento aquí en Nuevo Laredo. Gracias a Ninfa Cantú de Anda me descubrí esta ciudad que la veo crecer cada vez más, mejor organizada. Sé que han pasado por cosas muy difíciles, muy difíciles. Se sigue pasando, bueno, como cualquier parte de la República Mexicana. Pero ahí estamos. Pero están aquí y creo que han hecho una gran labor las mujeres de aquí. Ahora con el instituto van a sentirse más alentadas, más arropadas, ¿no? Más apoyadas. Así es que creo que hay mucho por hacer pero por otro lado, a mí me gusta que también lo dice aquí el doctor Manuel San Miguel, habla muy bonito de la relación que existe entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo. Bueno, es histórico. Sí, es histórico, sí. Pero me gusta mucho, dice, también padecemos mucho lo que padecen del otro lado y sé que los paisanos no la pasan bien, pero no la pasan bien. No la pasan bien allá, pero sin embargo me importa lo que sucede del otro lado y siempre tendrán nuestra solidaridad. Me gusta mucho ese puente que se ha creado entre las dos ciudades. Y creo que mucho esto se ha logrado gracias al periódico Mañana. No es un spot, es de verdad, porque ahora con revistas como Fémina han creado este sentido de comunidad entre las dos ciudades. El periódico Mañana entra en hogares mexicanos y entra en hogares de Laredo, Texas. Exactamente. Pero cuando le decía yo algo histórico es que me comentaba Manuel Ceballos que en todas las fronteras cuando la separación, las ciudades estaban separadas ya. Es decir, Brownsville estaba en una parte. Sí. Matamoros estaba en otra parte, lo mismo Reynosa estaba en su sitio, y el Valle estaba... Cuando se vino la separación, no existió tal separación porque ambas ciudades ya estaban separadas por el río, si bien eran todos mexicanos en aquel entonces, pero estaban separadas. En el caso de Laredo no, porque era la misma ciudad dividida por un río. Claro. Entonces, su mamá vivía en Laredo, Texas, pero usted vivía aquí. O su tía vivía aquí y su primo hermano estaba en Laredo, Texas, del lado opuesto al río, es decir, entonces aquí sí se experimentó esa separación porque era una sola ciudad. Bueno, decía Carlos Fuentes que precisamente la frontera era una cicatriz todavía no regenerada, sea nada, todavía abierta, una cicatriz abierta, todavía sin que existiera el proceso de cicatrización. Pero yo creo que han hecho una labor muy bonita, social, entre las dos ciudades, de respeto y de mutuo respeto y de una realidad que viven todos los días ustedes. Sí. Y ellos también, con el paso de la frontera, ¿no? Así es. Pero es interesantísimo. Sí. A mí las ciudades fronterizas me llaman mucho la atención. Incluso la semana pasada comentábamos en este programa con el director de Salud Pública de la ciudad, le llaman de otra forma, pero es el director de Salud Pública. Tienen reuniones con mucha frecuencia y reuniones que son oficiales. ¿Por qué? Porque un brote de una enfermedad X, vamos a decir, hepatitis, allá, en 10 minutos la tenemos aquí. Así es. Y viceversa. Bueno, así fui recibida ayer en el aeropuerto.
casi un batallón, porque eran Sí. muchas médicas, enfermeras, policías, que nos preguntaron a voz en Sí. cuello si Si teníamos... tiene fiebre, si No, tiene... si veníamos de África, Sí. de Brasil o de Sí. Los Ángeles. Sí. Entonces, pues ninguno de los pasajeros no veníamos de ahí, pero se ve que hay una preocupación precisamente por esa frontera. Y en los autobuses yo decía, bueno, ¿y por qué le decía al director de salud pública, ¿por qué vienes? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué revisar los autobuses que vienen? Dijo, porque de los autobuses el 90% de las personas que llegan vienen de la ciudad de Dallas, nomás por eso. Sí. Entonces con los microscopios, bueno, no, ¿cuál microscopio? Los termómetros digitales en el oído, inmediatamente sabemos si una persona tiene fiebre o no. Sí, Pero claro, tenemos que poner un cerco. Sí, un cerco. Para Es lo que ayer me llamó mucho la atención el Qué aeropuerto. bueno, ¿no? Es interesante, sí, qué pero bueno. mucho también un poco de Estados Unidos, que luego viene como una paranoia, la verdad. Sí. No, Y es nomás algo... que ellos tienen tecnología, ellos Sí. no necesitan parar a nadie, nada más con estarlos viendo con Sí. un aparato de Claro, claro, detección térmica y ellos lo vienen para atrás. Mire, si trae 40 grados de fiebre, páramelo ahí. Sí, claro. Aquí no hay que ver y hay que hacer un cuestionario. Bueno, pues es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Así es. Es el costo de toda esta, ¿cómo le podré decir? Estamos viviendo todas estas nuevas tecnologías, como usted decía, pero Al también... servicio del ser humano. ¿no? Sí, sí, pues ni modo, nos tenemos que adaptar a estos cambios, ¿no? A esta, ¿cómo le podré decir? Pues Revolución ya no hay tecnológica, fronteras, ¿no? por otro lado es que ya no hay Como decía fronteras. McLuhan, el mundo es una aldea global. Sí, la globalización Nos ha acabado llevada con todo. hasta sus últimas A sus consecuencias. consecuencias. Oiga, ¿por qué escribe Mi novia la tristeza? Ese libro me llamó mucho la atención. Ay. Quizás porque como a mí me gusta la música de Lara. Bueno, en primer lugar porque es el mejor compositor del siglo XX. Coincido con ¿no? usted. Poeta. Era un hombre muy cosmopolita, Agustín Lara, era un hombre muy simpático, un gran charlista, gran conversador, sí. muy mentiroso. Sí. Era mitómano. Todavía no sabemos si nació en el Tlacotalpan. DF o nació acá en Veracruz. En Veracruz, ¿Cómo le Tlacotalpan. llaman el pueblito donde dice que él nació? Tlacotalpan. Tlacotalpan, pero dicen que no es cierto que nació No, en el DF. nació en la Cerrada de Cuervo, Eso. en el centro histórico. En México. En México, Él sí. decía que nació en Pero bueno, no importa, uno nace donde uno quiere. Lo que pasa es que se cuenta que en una de las playas de Veracruz lo revolcó quién sabe cuántas olas y casi se muere. Y como se salvó diciendo, yo nací de nuevo aquí en Veracruz. Y además una de sus canciones más bonitas es la de Veracruz, ¿no? Desde luego. Y bueno, me gustó mucho escribir este libro porque lo escribí junto con Pavel Granados, un gran musicólogo, que me hizo descubrir a los intérpretes, a la música, compositores de la época, a los centros nocturnos de esa época, un México totalmente distinto, cuando empezaba el radio, la XCW, cuando empezaban las mujeres a trabajar, a usar falda y blusa, Sí, en esa época. ¿no? Como muy esa evolución que ha habido en la mujer. Agustín Lara contribuyó mucho a la identidad de la mujer, porque le decía que había que sentir su cuerpo, que había que liberarse. Bueno, le compuso cerca de 16 canciones a las prostitutas, ¿no? Sí. Bueno, pues el ambiente donde, El ambiente donde él empezaba. Donde ¿no? empezaba. Pero a las mujeres las hizo sentir distintas, tomadas en cuenta. Todas las canciones están dirigidas a la mujer. Tienes el encanto, pues así no te Exactamente. Entonces dicen, ay, bueno, pues entonces yo puedo, me puedo dar permiso de sentir, de conocer mi cuerpo, de atenderlo, de escucharlo. Y Agustín Lara coincide su surgimiento con muchas cosas. Bueno, la radio, en primer lugar, la mujer que ya empezaba a trabajar como secretaria, por ejemplo, eso lo explotaron mucho Azcárraga, el abuelo del actual director, y la mujer comenzó a tener mucha importancia, claro, todavía como un poco poéticamente, o mujer divina, así un poco, pero eran los primeros pasos, ¿no? De la mujer, tomada en cuenta y relacionado con algo muy bonito, pues que es el amor, ¿no? Sí. Que es el amor. Yo me dice un amigo, iba a México, me dijo, si vas a México y vas al aeropuerto, cuando llegas, busca un libro. ¿Qué libro quieres? Dice, Mi novia la tristeza. Ok, está bueno. Dije, el escritor, no, pues es escritora, es perfecto.
Me fui en el camino. Total, lo conseguí el libro, se lo traje, pero en el trayecto me lo vine leyendo y se me hizo muy interesante. Porque será que Lara tuvo ¿cómo le llamaría yo? Esa facilidad de describir cosas de una manera tan poética. Muy poética, Sí, tenía una sí. gran sensibilidad. Sí, sensibilidad es la palabra correcta. Leía a poetas franceses desde muy joven. Tenía una tía que lo educó, que era totalmente francófila, su tía Mackencita, que era directora de un hospicio muy importante en Coyoacán. Y esta tía lo enseñaba a comer y hablaba de una forma muy poética. La tía hablaba así con frases muy barrocas. Y entonces tuvo Muy mucha barroca, influencia sobre Agustín Lara. Y entonces le pusimos así porque en una ocasión, bueno, tenía su propio programa, que era La Hora Azul, en la XCW, y recibía costales y costales de cartas. Y tenía su propio estudio, su piano, tapete rojo y su botella de coñac. Se tomaba diario una botella de coñac. Y entonces... Buen fumador también. Buen fumador, Buen muy buen fumador. fumador. Entonces le preguntaban a la salida, ¿quién es su novia, maestro? Porque recibía cartas de mujeres con traje de baño. Y entonces, mi novia, la tristeza. Uy, bueno, todas caían, porque todas se sentían, yo soy una mujer siempre triste, maestro. Fíjese, hay cosas en Lara que me llaman mucho la atención. En la canción Veracruz, se la dio, creo que, no sé si a Toña la Negra o alguien para que se le estrenara. La cantaba maravillosamente bien. Y resulta que esa presentación toma demanda cantante y cambia la letra. Porque la letra original de Veracruz dice, y se ven tus palmeras. Sí. Aquí dicen borrachas de sol. Sí. No era borracha de sol, era con rachas de sol. Y si uno ve una palmera, poéticamente sí es cierto, la luz se filtra en rachas, y así era la pero también son borrachas de sol. Porque también por siempre les del sol, pero la canción original era con rachas de sol. Yo no sabía. Y una vez conocí un español que me decía, yo no sabía que era oriundo de Granada. Sí. Y me dice, es que tú no sabes la deuda que tiene España. España, pero va específicamente mi pueblo con Granada. Granada, claro. Dijo, yo creo que nosotros conocemos más a Lara que ustedes. Es que lo adoran allá, Lo adoran en España. Y es que nada más escuchamos Granada, pero está Toledo, de la suite española está Murcia, bueno, está la suite Sevilla, española que es muy grande. Pero Madrid, por ejemplo, es la canción de la capital. El chotis, que no era un pasodoble, era un chotis. Estamos conversando esta noche con la escritora mexicana Guadalupe Loesa. Vamos a la pausa y regresamos a la conclusión de esta conversación. Esto es Foro 29, este es el canal de la ciudad. Bien, regresamos a Foro 29, a esta edición, platicando con la escritora mexicana Guadalupe Loesa. No son muy frecuentes las oportunidades de platicar con gente de su tamaño, y se lo digo en lo buen sentido. Es una escritora, sobre todo, que ha influenciado mucho. Usted se le considera como un agente de cambio, como una persona de referencia. Ya ve que existen grupos de referencia. Sí, usted está considerado como un grupo de referencia. Lo que sucede es que curiosamente surgimos varias escritoras a la vez, en los 80s primero. Fue Ángeles Mastretta, Laura Esquivel, ¿no? Sara Sefcovic, María Teresa, ¿cómo se llama esta chica? Ahorita se me fue el nombre, Silvia Molina, por supuesto, Silvia Molina, Mónica Lavín. Entonces somos de la generación, no es el boom, por supuesto, porque ese es mucho anterior, pero sí coincidimos. Me acuerdo que Margarita Michelena, que entonces vivía, que escribía en Excelsior, decía que éramos mujeres fodongas. ¿Ah, sí? Lo cual pues no era cierto, porque no dejábamos de escribir, de publicar y demás. Entonces surgimos en ese momento, que es totalmente otra generación que la de Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Elena Garro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que somos exactamente de esa generación. José Agustín escribió un texto sobre esa generación de las nuevas escritoras, que empezamos a ser muy autobiográficas. De por sí las mujeres somos muy autobiográficas cuando escribimos, pero nosotros hablamos de nuestras vivencias. Entonces se nos criticaba un poquito por eso, digo,
Por ejemplo, Ángeles Bastreta habla de sus tías, mujeres de ojos grandes. Laura Esquivel necesariamente habla también de vivencias familiares. Hasta comidas, ¿no? Hasta comida, de sus cada vez que me recetas. como un chile en nogada me acuerdo de Laura Esquivel. Claro, de su novela. Así es que coincidimos, fue a partir de 81, 82. Qué interesante, pero insisto, a usted se le considera como un grupo de referencia, es decir, quizás en primer el término, el mercado se llaman grupos de referencia, es decir, que usted es un referente. Bueno, lo que pasa es que escribo en un diario que tiene mucha influencia, El Mañana y el Reforma. No, pero sus opiniones son referentes para pues ya muchos. Son muchos años. Imagínense, tengo 30 y tantos años de escribir y publicar muchos libros, hacer todo tipo de género, ¿no? Dentro de la literatura. Y sobre todo yo creo que cuando hay mucho amor por lo que uno hace, ¿no? Por el oficio, ¿no? Sí. Entonces yo creo que puede uno transmitir mejor y siempre me he dirigido a las mujeres, eso sí, siempre con mucho respeto, con mucha empatía y solidaridad. Entonces, cuando apenas las mujeres, todo fue en los 80s. Sí. He crecido con ese proceso de las mujeres para independizarse. Yo las he visto crecer, yo me he visto crecer a través de ellas. Es muy interesante lo que ha pasado con la mujer mexicana. A veces dicen, lo que pasa es que normalmente las feministas son todo menos feministas, es decir, en su apariencia no son, pero yo me he encontrado con feministas que son muy femeninas, que son muy guapas, que tienen un sentido de buen gusto. Eso es la mujer mexicana. Tiene esa capacidad de poder conciliar su femineidad, porque si usted habla, por ejemplo, con francesas así, muy feministas, bueno, qué barbaridad, bueno, la misma Simone de Beauvoir, yo creo que tenía hasta bigotes, digo, porque qué barbaridad, era una mujer que descuidaba mucho su aspecto, e incluso su maternidad. Ella decidió no ser madre, luego se arrepintió y adoptó a 2 muchachas y demás. Pero la mujer mexicana reúne esas virtudes, es decir, es la educadora, es hija, es esposa, y es madre es bueno, por supuesto, madre, y además es muy femenina. Usted pregunte L'Oréal, usted que está tan entonado de estas marcas francesas, el país que más vende L'Oréal es en México. No, y le voy a decir Tintes, otro dato maquillaje. Muy interesante. Las mujeres tienen lealtad a sus cosméticos. Sí. Y se mide la lealtad. También, se mide en número de años. Exactamente. La mexicana es la consumidora más leal, dura hasta 7.5 años. Sí. Siendo leal a sus cosméticos. Pero para que vea, y las mujeres, si usted va a la Cámara de Diputados, yo acabo de estar, di una plática del Congreso de Veracruz. Y acabo de estar con varias diputadas, todas guapísimas, todas muy bien arregladas, senadoras, ahí bueno, daba gusto. Y fue muy interesante porque revisé las fotografías desde la legislación de Venustiano Carranza, todas fotos en negro y blanco, todos los señores así. Y de pronto ya cuando por ahí Miguel Alemán, pero más adelante, unas cabecitas de unas mujeres. Y ahora, las últimas fotos de la última legislación, las mujeres guapísimas, paraditas, ya vemos en la fotografía 18, 20, 22 mujeres, cosa que no se veía. No se veía antes, obviamente no. No, tardamos hasta para dar el voto a la mujer. Así lo hicimos ya tarde en relación a otros países. Pero nos estamos, ¿cómo se dice? Estamos recuperando. Me decía una tía mía, mira, me dijo, si hay mujer en casa, hay casa. Sí. Decía, porque dijo, mira, ¿quién atiende? Dice, mi tío tuvo puras mujeres. Sí. Sí, dijo, ya murió su esposa, sí, mi tía sí. ¿Quién está en la casa? Siempre van las mujeres. Lo atienden, lo llevan, lo traen, se alternan. A mí no hay nada que me provoque más tristeza que un viudo, fíjese. Ay, los viudos me dan una pena, porque se van apagando poco a poco. En cambio, las viudas, no, bueno. No. Mi mamá cuando, me acuerdo que al principio, ay sí, me siento muy mal, tu papá, es como si le quitaran una pata, una silla, me decía, no me hallo, etcétera, etcétera. No, bueno, pero al año mi mamá, no, bueno, era la viuda más divertida, más liberada,
más algo vital. debe de haber de cierto. Ya ve que Lejar compuso una opereta muy interesante llamada La Viuda Alegre, Sí, claro. que tiene un vals precioso, Claro, pero claro. hay algo Pero de uno eso. solo, ay no, qué tristeza. Bueno, claro que se vuelven a casar, muchos se vuelven a casar. Algunos, otros no. Pero otros que le guardan lealtad a la mujer, ya se vuelven, no sé, es cierto, una mujer hay algo ahí que refresca. Si hay mujer hay casa, eso es un Sí, hecho. sí. Hay un Ahora, mi estudio- papá decía que mujeres juntas y difuntas. Bueno, esto es cierto también, ¿eh? Dos mujeres juntas, ni ¿No ve usted un difuntas. programa de televisión de 3 mujeres? Ahí todas hablan a la vez. Ay, no. Y es un desorden de la mesa. Pero hay muchas cosas que se pueden entender. Hay un libro que escribió, ¿te acuerdas de Edmund Morris, aquel que hizo El mono desnudo? Sí, claro. Que fue es un antropólogo No, que sí fue claro. antropólogo cuando era empleado del zoológico de Londres. Sí. Le gustó tanto el comportamiento de los simios y la similitud con los humanos Sí. que empezó A escribir. y se hizo doctor en antropología. Sí. Saca un libro hace unos 10 años, se llama La mujer desnuda. Y entonces ahí te dice por qué se perdió el vello, por qué la voz es más suave. Y se acuerda de la reminiscencia de la recolectora de frutos, mientras que el hombre se iba a cazar a los mamuts y a la carne de esa época, ¿no? La mujer se quedaba con los críos, Sí. dijo, y era recolectora de frutos. Era una labor que ella podía hacer. Y si tú observas a las mujeres en el súper cuando están escogiendo la Ya verdura y desde todo, entonces. te vas a dar cuenta que así eran las cosas hace 100,000 años, Sí, cuando los seres humanos empezaron en esto. cierto. Interesantísimo ese Sí, libro. hasta para comprar un melón. Sí. ¿Se ha fijado? El melón que es muy difícil atinar. Sí, no, ahí sí. Atinarle, Yo ahí me doy, ¿eh? Si es dulce, si va a ser muy bueno. Entonces ahí ve usted en el supermercado efectivamente a la mujer que está oliendo entre los aguacates, a ver cuál, si es, que a lo mejor no es aguacate o si va a quedar muy bueno. En fin, sí es cierto, es muy Sí. bonita comparación. Sí, muy sí, sí, bonita. pero si algún día tiene la oportunidad de ver ese libro, se va a dar una sorpresa muy La grande. mujer desnuda. La mujer Ah. de Desmond Morris. Ah, de Desmond Morris. Morris. Oiga, ¿por qué no recomienda el libro de San Miguel? Ya Pues se nos está fíjese que acabando el sí, tiempo. mire, le confieso que al principio yo estaba muy desconcertada, porque yo decía, bueno, pero bueno, no es literatura, no es periodismo, no es crónica, entonces, ¿qué es, no? Ajá. Yo decía, qué raro, tantas reflexiones y tan poéticas unas, y me parecía como hasta cursi. Entonces yo decía, no, bueno, pero conforme fui avanzando en la lectura, dije, no, pues es un hombre de mucha reflexión, lo que pasa que tiene mucho sentido del humor. Sí. Me ha hecho reír muchas veces, muchas. Conoce a la mujer perfectamente bien. El alma de la mujer se la conoce perfectamente bien. Es un hombre, ciertamente un médico muy generoso, con mucho sentido humano. En su libro me contestó varias de mis dudas respecto a la cirugía plástica, si había que hacérsela o no, o qué tan importante es la imagen, y si no somos demasiado esclavas de esta publicidad, Sí. las Barbies y demás. Pero él dice que es escultor de vidas, y yo llegué a la conclusión que así como corrige, pues han de haber sido metros y metros de arrugas, pero también las del alma, porque hay mujeres que se dejan venir muy abajo su autoestima, decae totalmente porque el marido las comienza a engañar, porque no se gustan en el espejo, porque no se puede liberar de un cuerpo después de muchos hijos. Habla, por ejemplo, de casos muy tristes de la mujer golpeada por esta violencia brutal, que tienen que hacerse toda una cirugía plástica por los mismos golpes, o los accidentes, una niña que perdió su brazo en un molino, que dice la madre, aquí está, yo tengo 2, quíteme uno. Habla de esa generosidad. En fin, ya cuando entré en el capítulo de cuando habla de como cirujano, sus experiencias y su compromiso social, que decía yo, ¿cuál compromiso social? Mateo, pues es un señor muy rico y algo. No, para nada, es un médico muy solidario, se cuestiona mucho, ya no cree en los partidos políticos, hay momentos en que parece auxiliar, adora a la mujer, adora a la mujer, pero también habla como Pedro Infante, hay que decir que también, yo creo que escribe como habla. Entonces, es muy entrañable, resulta
a mí en lo personal ya me cayó bien, ya lo quiero, pero yo empecé a leer el libro con mucho escepticismo, ¿sabe? Yo dije, ¿qué es esto? Dios? Lo que sí le recomendaría al doctor Manuel San Miguel es que revisara la edición. La edición no es nada buena, no sé qué editorial es, perdón, con todo respeto lo digo, no sé si es una edición casera, pues el proceso, impresión, primera edición, 1000 ejemplares, escultor de vidas, no dice qué edición, pero sí sería bueno que la mandara una editorial comercial y que todas estas editoriales tiene corrector de estilo, sí necesita un corrector de estilo. Señora Loaiza, le agradecemos mucho su presencia esta noche, es un honor tenerla por aquí, ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar. Sí, claro que algún día platicaremos sobre el perfume, historia del perfume que ha acompañado. Sí, antes y bueno, era base, el 3 de noviembre cuando venga el 3 de noviembre, fíjese, Cleopatra lo hacía a base de pétalos de rosa, ¿no? Sí. La lavanda, el almizcle, el almizcle son fundamentales. Sí. Y usted leyó el libro, el perfume. No lo he leído, vi la película, pero bueno. vi la película, pero sí. No leí. Tuve el error nada que ver con la película. Vi la película y entonces dije, bueno, a lo mejor. No, tiene que leer el libro. El libro. Así como yo voy a leer La mujer desnuda, usted tiene que leer el perfume. Sí, vamos a ver. Tarea. Gracias. Estuvimos conversando muy amigablemente. Con esta personalidad del México contemporáneo, Guadalupe Loaiza. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Le invito a que una repetición de este programa la vea usted el próximo jueves a partir de las 8 de la noche. Por su atención, muchas gracias. Páselo usted muy, pero muy bien.